tomamos el tiempo de descubrir cómo fue que nos diseñó, cómo nos capacitó, qué tenemos dentro, que es producto de ese diseño, y tampoco entonces lo ponemos a funcionar. Y ahí entramos dentro de lo que es el propósito. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. ¿Y qué más para conocer el mundo espiritual? Escoger este tema. ¿Para qué? Para despertar en tu vida, en las naciones, ese eslabón, esa parte de crear en nosotros fortaleza en nuestra personalidad, en nuestro carácter, porque yo creo fielmente que se levantan ministerios con poder, con autoridad, y Dios está trabajando en nosotros en toda manera de vivir. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy traemos una palabra de vida a través de los labios de una de las mujeres de la casa, y yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Amén. Muchas bendiciones. Gracias, Madeline, por esta oportunidad una vez más de estar aquí en esta plataforma compartiendo palabra de vida, palabra de bendición. Como tú dijiste, para que podamos crecer no solamente en la vida espiritual, sino también en nuestro carácter y en nuestra persona. Entonces, para mí es un placer poder estar aquí. Amén. El honor es nuestro. Nosotros nos sentimos felices de estar aquí con ustedes, de ser parte de su familia. Excelencia Cristiana crece día a día, y esa gente que está ahí, que nosotros quizás no logremos verlo a todos, pero sí creemos que ustedes son parte de nuestra familia. Oramos por ustedes, y yo sé que ustedes por nosotros, y yo sé que el cielo eso lo tendrá en cuenta. En este momento, Felina, traemos un tema bien interesante. Así es. Que yo sé que la gente, grandes ministros, quizás lo vean, vamos a decir, wow, es realmente necesario. Algunas personas pueden verlo como algo insignificante, pero ya los que tienen mucho recorrido, que han tenido cierta experiencia, van a decir qué tan importante, qué determinante. Aunque parezca una pieza pequeña, es como si fuera un fusible dentro de un carro, con una cositita así, y algo que no puede funcionar. Entonces, por más sencillo que parezca, no es tan simple como parece. Entonces, Felina, el escenario es tuyo. Bien, así es, Madeline. Mira, son temas que tal vez a las personas no le llama mucho la atención, pero que son fundamentales para una vida en Dios efectiva. Como te acabas de decir, a veces un fusible daña algo del vehículo que si eso no se arregla, no funciona. Entonces, hablar de este tema es de suma importancia, que de hecho ya los días que he estado aquí hemos estado prácticamente hablando de lo mismo, y vamos a continuar. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es diseño y propósito. La última vez que estuve aquí estuvimos hablando acerca de lo que es la identidad. Identidad, saber quién eres, cuáles son esos recursos que tú como persona tienes que te hacen único, diferente al resto. Entonces, dentro de lo que es la identidad están estos temas, lo que es el diseño y lo que es el propósito. ¿Por qué? Porque el producto de lo que tú eres es algo que primeramente se diseñó. ¿Y quién lo diseñó? Lo diseñó Dios. Así es. Tu identidad fue producto de un diseño que Dios estableció y que hoy es una realidad. Entonces, por eso tenemos que hablar de diseño cuando hablamos de identidad, y también tenemos que hablar de propósito. ¿Por qué? Porque no se diseña algo sin que se le haya dado una misión. Así es. Todo objeto que se diseña y luego se crea, se hace con un objetivo, con un propósito. Un vaso, lo que sea que se cree, se crea con un propósito. Entonces tenemos que hablar de esto, porque tú y yo, como hijos de Dios, somos producto del diseño de Dios, y como diseños de Dios tenemos un propósito que tenemos que cumplir en esta tierra, y que si no lo cumplimos, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Así es. Y es algo bien interesante, porque al momento de nosotros hablar de diseño, hablar de propósito, es en el momento donde yo voy a comenzar a escarbar en mi historia, en lo que se me ha entregado. En el cielo se nos entregó. Antes de nosotros nacer, nacemos con propósito, y hay personas que dicen no, porque yo soy un accidente, quizás eres producto.
muchas personas son producto de una violación, o sea que no fueron planificados y piensan que están y andan por la tierra como un accidente. Pero hoy venimos a decirte que realmente si naciste, si estás aquí, hay un plan, hay un propósito. Desde el vientre de tu madre hay una guerra, porque los espermas comienzan con una guerra para entrar y fecundar. Y tú fuiste victorioso. O sea, que desde ese tiempo te marcaron como un vencedor. Es necesario que nosotros identifiquemos, y si no sabemos cuál es el propósito, entonces vamos a escarbar y decirle, Señor, revélanos cuál es el propósito. Ningún ser humano es casualidad. Ningún ser humano está aquí porque sí, sino que es parte de un diseño y un propósito de Dios. La palabra de Dios en Efesios 2:10, mira qué nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto lo abarca todo. Primeramente, somos hechura suya, diseño. No estás aquí porque si no, tú fuiste diseñada. Yo fui diseñada por Dios. Y en segundo lugar, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, propósito. Eres un diseño que carga con un propósito divino. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diseño? Mira, dice aquí que diseño es generalmente un proceso de prefiguración mental antes de concretar la producción de algo. Es una idea, es eso que se piensa, y luego entonces, ¿qué? Pasa a lo que es una realidad. El diseño es un plan. O sea, no es algo improvisado, es algo pensado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un diseño de Dios, tú eres alguien que Dios primero propuso en su corazón. Así es. Y luego entonces te creó. Tú no eres un accidente, tú no eres casualidad de la vida, tú eres alguien que Dios de antemano pensó. O sea que esto es un asunto poderoso, porque tú no eres producto de una improvisación. No fue un error, fue algo que se pensó. Dios se tomó su tiempo en diseñarte. Amén. Y esto es poderoso, porque esa mentalidad de que no sé por qué estoy aquí, no sé quién soy, tiene que salir, porque nosotros somos producto de un diseño que Dios preparó. Entonces dice que cuando se realiza un diseño, se determina la forma, el aspecto, la funcionalidad, la operatividad y hasta la vida útil del mismo. O sea, cuando Dios te diseñó, Dios diseñó tu forma y hasta tu vida útil. Hasta el tiempo que tú vas a durar aquí en esta tierra está diseñado por Dios. Amén, así es. Así como Él estableció un día para tu nacer, también estableció un día para tu morir, porque tú eres parte de su diseño. Si tú te fijas en los productos de los supermercados, tienen una fecha de vencimiento, porque quien lo crea, quien lo diseña, sabe hasta cuándo va a poder estar funcionando ese producto. Asimismo es Dios con ese diseño que estableció para nosotros. Él indicó para qué íbamos a funcionar, cómo íbamos a funcionar. Todo eso entra dentro de lo que es nuestro diseño. ¿Y qué significa eso? Que mi diseño siempre debe cumplir con un propósito. Amén. Así No hay un diseño sin propósito, y no hay propósito sin diseño. O sea, si tú eres producto de un diseño de Dios, es porque tú cargas con un propósito. Así es. ¿Sabe algo, Felina? Que mientras tú hablabas, recordaba una información que estuve leyendo, que la mayoría de las personas que se suicidan lo hacen un domingo. Wow. De manera estadística, porque es cuando inicia la semana, la gente comienza y dice, bueno, me cansé de esta rutina, me canso de esta situación, estoy viviendo una vida sin propósito.
personas suicidas es estadísticamente es algo alarmante, es algo que da preocupación en la sociedad. Los medios están alertados en cuanto a eso y hay muchas informaciones que se manejan por debajo porque hay muchas cosas que se le está saliendo de control a la sociedad. Así es. ¿Y es por qué? Porque la gente no ha podido identificar su propósito, la gente no ha podido identificar su diseño. Y cuando una gente camina sin diseño, camina vacío. Así es. Camina desorientado, camina como, podríamos decir, un globo. Para mantener su función tiene que tener aire. Y nosotros para cumplir nuestra función tenemos que tener el soplo de Dios en nuestra vida. Así es. Y nosotros tenemos ese soplo, esa vida, esa gracia. Todo el mundo puede disfrutar de la gracia de Dios, esa gracia general. En este caso no hablamos de la gracia para la salvación, que solamente la reciben aquellos que le aceptan. Pero cuando las personas están en esta situación, la sociedad alarmada, la gente suicidándose, sin importar la edad, sin importar el estatus social, o sea que estamos hablando de que mi diseño no me lo va a dar el dinero. No. El diseño no me lo va a dar si tengo o no tengo familia. El diseño no me lo va a dar si tengo vehículo o no, porque hay personas que dicen, yo me voy a sentir feliz después que consiga tal cosa. Le están dando valor a los objetos materiales para poder tener un diseño. Sin embargo, vemos aquí que es alarmante porque se están suicidando la gente adinerada. Se están suicidando las personas que tienen familia. Se suicidan la gente que ya han alcanzado las metas que se han propuesto y sin embargo siguen vacíos. Entonces, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más y yo sé que esa pregunta se le están haciendo a mucha gente. ¿Qué es este algo más cuando tú te encuentras? Y esto incluso en estos días salió en la noticia, Felina. Estamos hablando con datos que no es simplemente algo espiritual, porque incluso han estigmatizado la iglesia de que todo queremos espiritualizarlo, pero hay algo que está pasando. Claro. De que la gente debe despertar y esto es una alarma y estamos siendo una voz de que aparte hay un conjunto de esto espiritual y también secular. La sociedad se le está saliendo el control, ciertas situaciones, porque hemos querido sacar al Dios del propósito. Hemos querido desvincular al Dios de los diseños, Felina. El Dios que diseñó la familia, ahora la sociedad quiere tener su propio plan, su propio diseño para la familia. Así es. El Dios que diseñó la juventud, la etapa de la niñez, quiere tener su propio plan para el diseño de la niñez. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Está funcionando el diseño del hombre? No, madre, no está funcionando. Y es así porque cuando yo no cumplo, no desarrollo el diseño que Dios estableció, entonces hay fracaso. Así es. Hay fracaso. Si yo compro este aparato y no le doy el uso que estableció el diseñador del aparato, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo lo voy a dañar. Si yo no lo prendo, no lo toco como tiene que tocarse, no lo uso, lo voy a dañar. Entonces, muchas vidas dañadas. Incluso lo más alarmante es que también se ve dentro de la iglesia. Así es. Porque le servimos a Dios, pero no lo conocemos. Le servimos a Dios, pero no nos tomamos el tiempo de descubrir cómo fue que nos diseñó, cómo nos capacitó, qué tenemos dentro, que es producto de ese diseño, y tampoco entonces lo ponemos a funcionar. Y ahí entramos dentro de lo que es el propósito. ¿Qué es el propósito? Y dice que el propósito es la intención por la que se diseñó algo. Es la razón que explica el porqué de su existencia. Cada producto es hijo de un propósito. ¿Por qué la gente se suicida? Porque no ha descubierto su propósito. Porque viven vidas sin sentido. Porque viven vidas vacías. Porque como no saben para qué nacieron, para qué están aquí, van tras las cosas incorrectas. Y cuando reciben esas cosas, entonces dicen, pero no me siento bien. Es como tú mencionaste, hay gente que se enriquece de muchísimas cosas materiales. Y cuando tiene todo eso, siente el mismo vacío.
Porque lo único que nos hace a nosotros ser personas plenas, satisfechas, es cumplir con el propósito por el cual Dios nos creó. Sí. Tú te puedes pasar la vida entera haciendo muchísimas cosas y hasta que no te dediques a hacer aquello para lo que Dios te diseñó, tú vas a vivir una vida sin sentido, una vida vacía. Va a ser como una cisterna rota que tú la llenas de agua y nunca retiene nada, porque está rota. Así es. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que dentro de nuestro diseño hay un propósito, que es la razón por la cual fuimos creados, entonces no vamos a vivir vidas con sentido. Vamos a vivir vidas vacías. Y de eso es que Dios nos quiere librar. Porque si somos sus hijos y estamos cerca de Él, no puede ser que vamos a estar en este camino perdiendo el tiempo, Madeline. Cuando yo no ejecuto mi propósito de vida, cuando yo no soy efectiva en lo que tengo que serlo, entonces yo estoy viviendo una vida vacía. Y no cumplir con tu propósito es algo que de una u otra manera yo creo que Dios nos va a pedir cuenta. Así es. Porque si estamos aquí es porque somos producto de un diseño, algo que se planificó, se pensó, no fue casualidad. Y como no fue casualidad, también tiene un propósito, una razón, un motivo de por qué estás aquí. Entonces no es agradable que si Dios te puso aquí en la tierra con una función específica, tú no cumplas con esa función. Eso es bien doloroso en la posición. No sé si te ha pasado que hay momentos que tú dices, y has escuchado a personas que dicen, si yo fuera Dios. Ayer específicamente me dijeron ese comentario y digo yo, no quisiera ser él. Demasiada responsabilidad. Incluso cuando él confronta a Job, él le dice, dime si tú tienes la capacidad de llamar a cada una de las estrellas por su nombre. Y nosotros ni siquiera podemos verlas todas. Ahora de llamar a cada una por su nombre, de tener la capacidad de juzgar la tierra con justicia. Ver donde otros no pueden ver. Eso es demasiada responsabilidad. A Dios vamos a dejarlo siendo Dios. Dios. Exactamente. En esta parte me pongo a pensar cómo anda, hablábamos de la sociedad, del asunto del propósito, y hubo un testimonio, un documental que me llenó mucho de alegría, y no precisamente era alguien que seguía este camino del evangelio, y esto es lo mejor que le puede pasar a la persona, pero vemos cómo hay gente que aún fuera de los caminos del Señor puede identificar su propósito. Sí, así es. Identifica su propósito y con el propósito pero hay personas que identificando el propósito no honran a Dios, haciendo esta salvedad, porque yo puedo estar cumpliendo un propósito y que me llamen a ese propósito y que yo no honre a Dios con el propósito. Entonces es ahí donde se conecta. Para yo cumplir mi propósito yo tengo que saber el diseño. Así es. O sea, tú hablabas de que no puede haber propósito sin diseño, ni puede haber diseño sin propósito, uno depende del otro. Ahora, pero hay personas que hacen un propósito, por ejemplo, yo fui llamado para, vamos a decir, para ser un predicador, fui llamado para ser un profeta, fui llamado para ser tal parte de los ministerios que menciona la Biblia. Vamos a irnos por ese ámbito. Y Dios me llama como un profeta. Yo comienzo a profetizar, pero mis palabras son palabras de maldición. Ahí estoy cumpliendo un diseño, pero un diseño sin propósito, sin el propósito que se me asignó. Y esto estaba pasando cuando llaman a Balán y le dice que maldiga a Israel. Y busca la manera, da la estrategia, pero al final no fue efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos siendo efectivos en la asignación que se nos dio? Porque no estamos conectando el diseño con el propósito. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El comentario que te hablaba era de un fotógrafo. Y él tomaba fotos de niños de la India que estaban muy pobres y en condiciones terribles, que da mucho pesar. Sin embargo, él decía en su comentario, yo descubrí mi propósito. Y aunque parezca insignificante, este es por lo que yo nací.
para ser una voz a través de una fotografía para el mundo. Wow. Y esto provocó que muchísima gente se desbordaran, comenzaran a dar donaciones donde no había educación, a darle educación a esa niñez que estaba en ese lugar. Entonces estamos hablando que hubo alguien que cumplió, identificó su propósito y con eso sirvió como instrumento para ser de bendición a los demás. Así de sencillo, o sea, por más sencillo que sea aparentemente un propósito, si sabes cuál es, puedes impactar al mundo. Claro que sí, es que vas a impactar. Porque es que todos los que estamos aquí fuimos creados y diseñados por Dios. Es para eso. Es para su gloria, es para que Él sea glorificado, es para impactar nuestra generación. Mira, generación tras generación, millones de personas nacen. Y es porque cada una de esas personas tienen que cumplir con una función específica dentro de su generación. Así es. Y nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito de impacto. Amén. No es un propósito común y como tú dices, por más pequeño que se vea, va a causar impacto. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios y los propósitos de Dios impactan. No son propósitos, por así decirlo, sin sentido, no. Son de bendición. Entonces, tal vez tú no estás ejecutando lo que Dios te entregó y sabes que no estás haciendo sonreír a Dios. Eso es algo que habla mucho Rick Warren en su libro Una vida con propósito, que quiero recomendarlo en este día. Sí. Él dice que nosotros tenemos que buscar la manera de hacer sonreír a Dios. ¿Y cómo lo hacemos sonreír? Pues cumpliendo con nuestro propósito. Y hay unos puntos, Madeline, que yo quiero que consideremos hablando de este tema de propósito y de diseño. Ya dijimos que el propósito es eso que primeramente se piensa, ¿verdad? Es parte de una prefiguración mental y luego entonces se lleva a la realidad. Es una idea, un proyecto que nace en la mente del diseñador y luego se ejecuta. Y dijimos también que el propósito es la intención por la cual algo es diseñado. Amén. Es el objetivo por el cual se diseñó. Entonces hay unos puntos a considerar en cuanto a estas dos cosas que yo quiero compartir contigo y que por cierto son la mayoría inspirados de este libro. Este libro es de la pastora Yesenia Indetenible. Lo recomiendo aquí porque ha sido de bendición para mi vida. Sí. Es un libro devocional que usted lo lee todos los días durante un año. Y a mí me ha bendecido bastante porque he aprendido mucho en cuanto a lo que tiene que ver con mi propósito y mi diseño en Dios. Entonces, el primer punto que yo quiero que consideremos es que nosotros necesitamos con urgencia descubrir nuestro propósito de vida. Eso es algo que tenemos que hacerlo de manera diligente. Tenemos que descubrir, porque solamente podremos ser exitosos cuando cumplamos con el propósito por el cual Dios nos diseñó. Un producto que no cumple con su propósito no es efectivo. No es efectivo. Así es. Si ese vaso se creó, se diseñó para que tenga agua y no tiene agua, No está siendo efectivo. no está siendo útil. Simplemente decoración. Tú y yo no somos simplemente decoración. Tú y yo somos parte del propósito de Dios. Amén. Y tenemos que descubrir ese propósito. Tenemos que descubrir ese propósito. Entonces, Rick Warren en su libro Una vida con propósito, que acabo de recomendar, dice claramente que una vida sin propósito es una vida sin sentido. Si tú y yo no nos preocupamos por descubrir nuestro propósito, no vamos a vivir una vida efectiva. Como tú decías, vamos a estar constantemente en depresión, en amargura, en tristeza. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos. Entonces, cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no sabes para qué fuiste creado, tú estás viviendo una vida sin sentido, vacía. Entonces es importante que tú procures con diligencia descubrir tu propósito. Hay un libro que te acabo de recomendar, Una vida con propósito, de este señor Rick Warren. Tú me comentaste que también está en audiolibro. Si no lo quieres leer, escúchalo.
pero es importantísimo que tú te dediques a descubrir tu propósito para que puedas vivir una vida efectiva, para que no te pasen los años y después tú digas, como dice la palabra, no tengo en ellos contentamiento. Y el segundo, lo segundo que yo te puedo recomendar, que es lo primero, aunque esté de segundo, es la oración. No hay nada como la intimidad para poder descubrir nuestro diseño y nuestro propósito en Dios. Así es. A través de la oración y preguntándole a Dios constantemente, ¿para qué me creaste? ¿Cuál es mi propósito de vida? Él te direcciona, Él te guía, Él te va a mostrar el camino por el cual tú tienes que andar. Él te va a direccionar porque Él es el diseñador, Él fue quien te diseñó. Como diseñador, Él te va a mostrar tu propósito de vida. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es descubrir cuál es tu propósito. Así es. Hasta que no descubras tu propósito, no vas a vivir una vida efectiva. Así es. ¿Sabe algo? También que cuando nosotros identificamos nuestro propósito, sabemos para qué fuimos diseñados, tenemos la capacidad de dejar un legado. Así es. ¿Cuántas familias sin legados? ¿Cuántos hijos desorientados? ¿Por qué? Porque hay personas que están viviendo el diseño que las tinieblas decretó sobre ellos. Y hay personas, hay niños que están siendo marcadas con palabras negativas, pero no es su diseño. Así es. Les dicen, tú eres esto, tú eres aquello. Pero cuando hay padres que saben cuál es el diseño, cuál es su propósito, van a comenzar a sembrar en esa tierra. Así es. Que es fértil. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a la familia, le hacemos un llamado a todo el que nos pueda escuchar y haga que esto se haga eco y que la persona pueda despertar. Es decir, yo como padre identifico mi diseño y mi propósito. Yo como madre identifico mi diseño y mi propósito. Y la Biblia es específica, ese manual. Tú hablabas de un dispositivo. Cuando nosotros compramos un dispositivo, ¿qué pasa? El dispositivo, en la mayoría de los casos, si son electrónicos, traen un manual. Así es. Un manual, cómo se debe de usar, qué no se debe hacer, cómo se debe tocar. HOR, sin embargo, el manual del ser humano es la Biblia. Así es. Cuando la Biblia no estaba así, ese conjunto de libros, había leyes que el Señor le había dado a Moisés. Y si nosotros nos damos cuenta, es como esta frase que leí en una ocasión de Martín Lutero que decía, Dios no necesita nuestras buenas obras, pero nuestro vecino sí. Así es. Poderoso. Entonces, nosotros a veces pensamos, bueno, Dios me manda a hacer esto, Dios me manda a hacer aquello, Dios me manda a amar, me manda a perdonar, me manda a no codiciar. Y todo ese tipo de leyes, está hablando la palabra del Señor, se la está dando a Moisés, pero son leyes para los que están a su alrededor. Así es. Entonces, vivir una vida con propósito, identificar cuál es tu propósito, tu diseño, es una vida que tú vas a hacer útil para los demás. Claro que sí, porque como tú acabas de decir, no es Dios que necesita eso. Dios necesita que le alabemos, ¿verdad? Sí. Que le honremos. Pero esas cosas que Él puso en nosotros, por ejemplo, los dones, los talentos, es para beneficio de los demás. Como dice la palabra, es a favor del cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia. Edificación de la iglesia. Entonces, como tú dices, este mundo necesita lo que tú tienes. Este mundo necesita lo que yo tengo. Ese propósito que a mí se me entregó es para ser de bendición a los que están a mi alrededor. Es para ser de bendición a mi nación y si es posible hasta el mundo entero. Amén. Entonces, yo tengo que descubrir para qué fui creado, porque Dios todo lo que crea, lo crea con propósito. Amén. Y como hablábamos ahorita, propósito de impacto, propósito de bendición. Amén. Es para bendecir la humanidad. Es para bendecir la humanidad. ¿Por qué estableció Él el pueblo de Israel? Fue para poder bendecir a los demás pueblos. Tan así que dicen los estudiosos que la ubicación de ellos, donde estaban ubicados el territorio, era estratégico, porque podían pasar otros pueblos. Se veían mucho los extranjeros. Todo eso fue creado con un propósito, para que a través de ese pueblo los demás pueblos puedan conocer a Dios. Entonces, donde Dios te colocó, con las personas que Dios te ha permitido estar, es para que tú impactes en ellos a través de tu propósito. La congregación en la que tú estás, la universidad, el colegio, el trabajo,
son parte del propósito de Dios para tu vida, para que ahí tú puedas impactar. Pero si no conoces tu propósito, no lo vas a poner en práctica. Así es. Y no vas a poder bendecir a los que están a tu alrededor. Es así. Algo que da mucho dolor y es ir a los cementerios y cómo en los cementerios podemos encontrar tumbas no solamente llenas de huesos, sino llenas de personas que se murieron con el propósito. Ay, se murieron con su diseño. Se lo llevaron a la tumba. No pudieron ser, porque eso hace, cuando nosotros identificamos el propósito, somos fértiles. Así es. Nos reproducimos, otros pueden alcanzar, otros pueden ser bendecidos. Y a veces no limitamos por desconocer. Ay, sí. Y es una palabra que quizás no era literalmente lo que el Señor le estaba diciendo a través de esta palabra, pero encaja en este contexto y es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta muerte espiritual hay a tu alrededor por simplemente desconocer el propósito que se te ha dado? Hay personas que, ¿y cómo yo puedo identificar mi propósito? ¿Cómo puedo identificar mi diseño? Nuestra amada decía al principio que lo principal para esto es orar. Así es. Hablar con Dios, y Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Job decía que nosotros somos los que nos resistimos, porque Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Lo que pasa que el hombre no nos entiende. Entonces, en esa parte yo creo fielmente de que nosotros seremos más efectivos si yo identifico: Felina, el Señor me dijo, o trató conmigo, o yo pude identificar que mi diseño es tomar ese vaso y todo el que pase por el camino darle agua. Yo voy a hacer con gozo ese propósito, porque yo voy a hacer sonreír al Señor. Claro que sí. El maestro identificó su diseño y propósito, y él sabía que su diseño era ir a la cruz. Uh-huh. ¿Qué diseño y qué propósito más doloroso? Que hubo un momento donde él dijo: pasa de mí esa copa. Sí. En el buen dominicano, dame un chance. Sí. Dame un chance si tú quieres, pero al final él entra en razón y dice: este es mi diseño. Este es mi propósito. Entonces, si aunque tu diseño y tu propósito aparente ser un poco doloroso, deleítate en lo que el Señor te está mandando a hacer y vas a ser efectivo, será bendecida. Mira, y esta es una palabra que me recuerda a las parteras. Eran parteras, ni siquiera el nombre se menciona, Felina. No. Hay diseños de propósito que no te van a poner en la palestra pública, donde la gente te va a conocer. Y tú vas a decir: está bien, pero soy parte de lo que van a recibir aquellos que se van a levantar. Gloria a Dios. Soy parte de lo que van a recibir a los Moisés. Soy parte de lo que van a recibir a los que van a separar las aguas. Entonces, cuando estas mujeres dijeron: está bien, mi nombre no se va a mencionar, yo no voy a ser una Moisés, pero soy la partera que reciba a Moisés. En el cielo mi nombre se menciona. Exactamente. Entonces, si la gente identificara, estas mujeres simplemente cumplieron su propósito, porque sabían cuál era su diseño. Y dice la palabra de Dios que Dios la bendijo a ellas. Claro. Y no solamente a ellas, bendijo a su familia. Amén. Es la parte donde te hablaba del legado, como nosotros, cuando cumplimos nuestro propósito, cuando cumplimos nuestros objetivos, somos efectivos y nuestra familia, nuestra generación es bendecida. Claro que sí. Por alguien que conoce su diseño y su propósito. Eso es así, tú acabas de decir algo poderoso. Mira, no importa el tamaño del propósito, tal vez tú lo puedas ver, porque nosotros como seres humanos a veces le ponemos tamaño a las cosas. Sí. Uno más grande que otro, no. Para Dios es igual. Y recibes igualmente la bendición como aquel que cumple un propósito que tal vez las multitudes lo conocen, como tal vez tú o cualquier otra persona que pueda cumplir con su propósito, que tal vez, como tú dices, ni siquiera su nombre se registra, pero cumplió con su propósito, y eso es lo importante. Dios no te va a preguntar si fuiste famoso o no, si te conocieron o no. Ahora Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Wow. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Entonces, yo tengo que procurar conocer mi propósito, porque se me va a rendir cuentas, se me va a pedir cuentas, se me van a pedir cuentas. Entonces, mira, otra cosa que quiero tratar es que nosotros necesitamos, una vez que conozcamos cuál es nuestro propósito, tenemos que poner todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en ponerlo en práctica. Así es.
Tú sabes que a veces descubrimos el propósito, pero nos rezagamos. Y nos quedamos sentados esperando que Dios haga todo por nosotros. No. Si tú has descubierto tu propósito, tienes que ser diligente en ponerlo en práctica. Así. No te puedes quedar sentado. No te puedes quedar de brazos cruzados. Si tú sabes que Dios te llamó, como tú dijiste, a repartir agua en ese vaso, no te puede faltar el vaso. Ni el agua tampoco. Ni el agua tampoco. Tú tienes que ser puntual, efectivo, tienes que ser diligente en cumplir con ese propósito, porque como dije, Dios te va a pedir cuenta. Y si lo pudiste descubrir, entonces tienes que también ser diligente en ponerlo en práctica. Sí. Si no, no estamos en nada, lo descubriste, pero entonces no lo estás poniendo en práctica. ¿En qué estás? Es así. Hay algo bien importante, y es la parte donde nosotros entramos, el propósito, ¿verdad? Yo tengo un diseño, soy diseñada para esto. Tiene diferentes etapas. ¿Cómo nosotros podemos identificar las etapas en cuanto al diseño? Porque a veces mi vida es creada con tal propósito. Pero hay procesos en la vida que Dios permite que nos direccionan y son parte del mismo, Claro. de ese mismo diseño y propósito. Por ejemplo, la vida de José. El diseño de José tuvo etapas. Así es. O sea, era un solo diseño, pero ese proceso, ese propósito, el propósito final era que él gobernara. Se le reveló el propósito final y el principio en la posición donde él estaba, pero el diseño completo no se le reveló, porque hay diseños que si son revelados, salimos corriendo. Los ya que de procesos para llegar ahí. Ya que de por sí nosotros nos resistimos en esa parte, y yo quiero que tú menciones, nos hagas este consejo al final, porque es difícil. Luego hablaste de la parte de ser diligente, de ser efectivo en cuanto al llamado, al propósito, el diseño que se nos entrega. Nosotros, de cómo comportarnos en el desarrollo, porque hay momentos que no vamos a entender, a pesar de que estamos claros, bueno, sí, yo fui diseñada para esto, pero ¿y qué hago si dentro de lo que me dijeron no estaba incluido el paquete? ¿Qué hacemos en ese caso, Feline? Y ciérranos con esa parte. Poderoso, mira, hay una última parte que yo quería tocar brevemente, que va muy de la mano con esto que te estás preguntando, y es que a veces cuando descubrimos el propósito nos asustamos, porque a veces el propósito suele ser muy grande, Muy demandante. para lo que nosotros entendemos. A veces los procesos que yo tengo que vivir y atravesar para que se cumpla ese propósito son dolorosos, Madeline. Son difíciles. ¡Wow! ¡Qué duro! Que yo voy a tener que pasar por todo eso. Por ejemplo, el caso de Jeremías. Dios se le aparece y Dios le dice, mira, yo te escogí como profeta a las naciones. Jeremías inmediatamente dice, Señor, pero yo soy un niño. O sea, comienza a poner excusas, comienza a ver sus limitaciones. ¿Y qué le responde Dios? Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y más para arriba le dice, no me digas que eres un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No podemos tenerle miedo al propósito, por más difícil que pueda ser el proceso para cumplirse. No podemos tenerle miedo al propósito, por más grande que tal vez sea delante de nuestros ojos. No podemos menospreciar el propósito, por más pequeño que tal vez podamos verlo. Porque hay algo importante, y es que el diseñador siempre estará a nuestro lado. Ese que te diseñó y que te entregó el propósito va a estar contigo. Amén. Va a estar conmigo. Entonces, no podemos amedrentarnos y no podemos querer huir del propósito, porque estamos viendo tal vez que el propósito, como tú dijiste, el proceso es duro, es grande, voy a tener que experimentar muchas cosas. No. Aquel que te diseñó y que te entregó el propósito va a estar contigo. Entonces, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante y tenemos que echar mano de este propósito. ¿Por qué? Porque el diseñador nos va a pedir cuentas. Vamos a tener que darle cuentas a él de qué hicimos con eso que se nos entregó. Y sobre todo, si él ha dicho que va a estar con nosotros, no podemos soltar la toalla.
Así es. No podemos, así que tenemos que avanzar porque ese propósito es necesario que se ejecute para poder causar impacto en esta generación. No somos casualidad, no somos producto de algo, un accidente, no. Somos parte de un propósito y de un diseño establecido por Dios. Amén. Realmente esta palabra ha sido de muchísima bendición y esperamos que también para ti y que tú invites a otro compartiendo este link para que pueda decir, mira, es el momento de que despierte, tú tienes propósito, tú tienes llamado. Aquel que tú ves desanimado, que tú ves cabizbajo y que le digas, hey, levanta tu cabeza, levanta y mira hacia arriba porque hay muchos propósitos para ti. Dios te diseñó para que seas bendecido, prosperado y camines en victoria, sin importar las dificultades, porque es una promesa también para nosotros. En el mundo vamos a tener aflicciones, eso está garantizado, pero debemos estar confiados porque aquellos que creen en Jesucristo ya han vencido al mundo. Entonces, si Él venció, nosotros también venceremos. Entonces, hay una garantía segura, esa es la parte. No, esta parte no nos evita que pasemos por dificultades, pero si la pasamos, todo va a orar para bien cuando nosotros amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. Así que disfruta tu diseño, disfruta el propósito y también la trayectoria, aunque no parezca tan deliciosa en ese tiempo. Felina, agradecemos este tiempo. Yo voy a pedir que tú ores por la audiencia para que todo aquel que no ha identificado su propósito pueda identificarlo. Amén. Y el que ya lo identificó y está siendo procesado en eso sea fortalecido. Amén. Y el que ya va más avanzado pueda dejar un gran legado en su familia y en la sociedad. Así es. Excelente, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, como tú decías, que nos ayude a seguir descubriendo nuestro propósito en Él y a ser valientes, porque el propósito de Dios en nuestra vida amerita valentía. Mucha. Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones para poder compartirla con esta audiencia. Oro de una manera muy especial, Señor, para que tú ayudes a cada persona que nos está escuchando a descubrir su propósito en ti. Cada uno de ellos tiene un propósito especial que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo, que ellos puedan descubrirlo en el nombre de Jesús y que puedan ser valientes, diligentes en ponerlo en práctica, que no te digan que no pueden hacerlo, porque si tú los diseñaste, tú le diste la capacidad para hacer eso que le estás pidiendo dentro de tu propósito. Padre, ayúdalos, Dios, a cumplir con ese llamamiento que tú le has hecho. Padre amado, que tu iglesia impacte en esta generación, poniendo en práctica ese propósito maravilloso que tú nos entregaste. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poderoso, poderoso, creemos fielmente de que has sido bendecido. Recuerda que esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento de Conociendo al Mundo Espiritual. Estamos en toda la plataforma con este nombre, Excelencia Cristiana Televisión. Te enviamos un fuerte abrazo desde casa. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Felina García. Muchas bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.